Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos sean ustedes una vez más a Hablemos de Desarrollo. Realmente es algo inquietante hablar de desarrollo para el mundo, para nuestro país y para toda sociedad. Ojalá quiera Dios que el mundo vea la paz como un eje importante, porque no podemos seguir pensando de que la humanidad, el género humano, pueda permanecer si no tenemos paz. Por cierto, sabemos todos que en parte las raíces de nuestro Papa, de la Iglesia Católica nuestra, tiene ADN de nuestra isla, de nuestro país. Pero pedimos que Dios lo ilumine a él como a los líderes políticos intervinientes para que en el Medio Oriente las religiones se lleguen a entender de que es preferible salvar la humanidad que anteponer los intereses de grupos económicos, sociales, políticos o religiosos. En otro tema de interés para nuestro país, qué bueno ver el potencial del cacao, cómo va creciendo. En un próximo programa hablaremos de eso, porque hemos postulado y podemos demostrar que podemos duplicar y más la producción de cacao con algunas tecnologías tan simples como la aplicación del riego presurizado, el goteo o la microaspersión en las zonas tradicionales o nuevas zonas, con la ventaja de que el cacao es para nosotros ilimitado la producción por razones diferenciables que tenemos que aprovechar. Otro tema que no quisiera dejar fuera, señores, es hoy sobre el tránsito. Ojalá que le sigamos buscando soluciones de múltiples formas. Pero hay uno que no lo enfocamos mucho y son los parqueadores en las áreas públicas de zonas públicas, gubernamentales o privadas. De la cantidad de hombres jóvenes y de cierta edad que se convierten en cierta forma violentos, como si fueran policías o dueños ellos de las áreas de parqueo, que exigen el pago a las personas que llegan ahí. Igualmente, es otra situación similar de los limpiadores de los cristales, de los vidrios de los vehículos cuando usted llega a una esquina, e inclusive por razones múltiples hasta están llegando ciertos niveles de violencia los pedigüeños. ¿Qué está sucediendo? Nuestros sociólogos, nuestros estudiosos de la comportación humana deberían apoyar y ver qué puede hacer el Estado dominicano, público y privado, para que estas cosas cambien. Una de ellas que deben cambiar, sí, sabemos la necesidad de empleos que se necesitan en el país para su desarrollo, porque nosotros, querrámoslo o no, en los últimos, vamos a decir, en el último siglo, vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Tenemos carestías de mano de obra, porque esos parqueadores, esos limpiadores de vidrio, no quieren trabajar la construcción, ni el turismo, y mucho menos la agropecuaria. Necesitamos regularizar las manos de obras en el país que demandan nuestro desarrollo, sean de conciudadanos de otras naciones como es Haití, nuestro hermano, la otra ala de nuestra nacionalidad, porque los haitianos son diferentes a nosotros cultural y socialmente, pero son seres humanos que debemos comprender que también necesitamos de ellos como necesitan otras sociedades de nosotros. No es por caridad que tendemos que entender eso, sino por conveniencia de las partes. Ellos entendernos a nosotros y nosotros entenderlos a ellos, pero regularizado. La cantidad que se... Es valiente cuando el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dice se necesitan en tal rubro tantos miles de carnetizados. Señores, lo teníamos cuando cuando había un régimen de disciplinario que traíamos los braceros haitianos.
Tenemos que entender eso, como le pedimos también a los boricuas, a los hermanos puertorriqueños, que nos entiendan a nosotros y nos entiendan en Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo vive cierta violencia con las migraciones, pero Estados Unidos es una nación hecha de naciones de migrantes. ¿O es que queremos ver que los nórdicos que migraron hacia Estados Unidos pueden dominar y querer amansallar a los nativos que cuando llegaron en el Mayflower o cuando llegó Ponce de León a la Florida y otros y otros? Señores, es que es una sociedad que tenemos que entendernos regularizado, comprometido con muchas cosas que son necesidades, pero disciplinarias. Hay cosas que debemos también, señores, seguir agradeciendo a la sociedad en su crecimiento. El servicio militar voluntario graduó miles de jóvenes en esta semana. Señores, qué bueno es ver la unidad de nuestras Fuerzas Armadas con la juventud. Y qué bueno es ver que la juventud no ve mal nuestras Fuerzas Armadas, sino que ve que es una actitud positiva, donde ellos ven una carrera maravillosa. Creo que en todo eso también lo hemos visto en manos del mismo ministro de las Fuerzas Armadas, Fernández, que debemos estudiar cómo educarlo más. Por eso hemos hablado y escrito sobre reforma agraria militar, la posibilidad de integrar en el desarrollo más los militares. ¿Y eso por qué? Por una sencilla razón. Si los israelitas o los taiwaneses, como otros países pequeños, han incorporado a sus ciudadanos a los servicios militares obligatorios a desarrollar programas de masificación de siembras o de cultivos y cosas así, si ellos lo hacen, podemos nosotros. Por cierto, hablando de nosotros, la semana pasada tuvimos el encuentro con los estudiantes o los egresados de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Esta semana le presentamos algunas fotos del encuentro de los egresados del Colegio Agrícola y Mecánica de Mayagüez, el CAM. La semana que viene esperamos dar mayores informaciones al respecto y de otras promociones, porque el país lo que necesita es celebrar la unidad y ver el futuro de manera conjunta. Señores, queridos amigos, seguidores de Hablemos Desarrollo, como siempre me comenta mi compañero que está de viaje, Ángel Bienvenido de Olio, donde hablamos siempre de que unidos somos más y podemos más. El país, esta querida República Dominicana, va para adelante. Y eso es por diferentes razones, hombres y mujeres, gobiernos, partidos o lo que querramos. Pero somos nosotros que tenemos que proteger esta casa de todos. Esta casa donde Dios no ha dado condiciones para echar para adelante. Solo con unir voluntades veremos el crecimiento de paso a paso de Hablemos de Desarrollo. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados.
Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Centro de Biodiversidad Agropecuaria, CEBIAGRO. Es un concepto que queremos desarrollar e impulsar para motivar a muchas personas, entre ellos a la población joven, a los futuros agricultores o presentes agricultores o agropecuarios en general de la República Dominicana. Es una acción educativa y motivacional, pero antes de desarrollarla, quisiéramos mencionar lo siguiente. El país conoce, y yo he estado relacionado con el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal, CIMPA, especializado en el campo de la producción animal, y relacionado a la producción animal implica producción, entrenamiento, educación y algo más. También relacionado al Centro de Biodiversidad Agropecuaria, CEBA, que se inició en la Universidad ISA, cuya misión es más en el sentido educativo que los demás centros que se han ido conociendo en la sociedad dominicana, como el Centro Norte de Desarrollo Agropecuario, el Centro de Investigaciones Arroceras, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, y finalmente otros más que tienden a sembrar ideas, a procrearlas o a desarrollarla de otros para fines de educación, estímulo y desarrollo en términos general de la educación dominicana y el desarrollo social y económico. Veamos esta acción ahora del Centro de Biodiversidad Agropecuaria, le llamaremos de ahora en adelante CEBIAGRO. El CEBIAGRO se está diseñado para mostrar el potencial que dispone el país en las áreas de la producción agropecuaria, la importancia del medio ambiente y los recursos naturales. Sus objetivos definen los lineamientos y demuestran el potencial de la agroeconomía dominicana. Sus objetivos son educación en primer lugar, eje básico para el desarrollo sostenible de toda sociedad, en especial a la biodiversidad del agro y la ruralía. Segundo término, emprendimiento. Hay que motivar el emprendimiento entre la juventud y por eso el FADI, Futuro Agricultor Dominicano, que tenemos relaciones con su fundación, es algo que tiene que tomarse muy en cuenta porque el emprendimiento en los visitantes a un CEBIAGRO están al ir mostrándole a ellos las acciones simples que estimulen en especial a los niños y jóvenes o a todos los visitantes para que veamos esta, vamos a decir, institución o este programa importante. Un tercer tema es el turismo. Señores, República Dominicana ha despertado en el turismo de diferentes maneras y un apoyo marcado a la creciente industria turística puede tenerlo los CEBIAGROS. ¿Por qué razón? Porque motivarían al visitante a conocer de una manera u otra las diferentes actividades productivas del país, ya sea presencialmente, mediante videos o
los charts o las gráficas que se le puedan entregar. Entonces estamos hablando de que ese turista que nos visita, nacional o internacional, se podrá dar cuenta que República Dominicana lo tiene todo, como hay un eslogan entre ellos que pueda tener los ceviagros. Las exportaciones. Señores, nuestro potencial productivo nacional y estimulado, sería un gran paso para la exportación de bienes dominicanos, desde los artesanales, desde lo que nosotros originalmente le dimos a Europa, porque nuestros pobladores taínos producían el casabe, le llamaron el pan de los taínos y le sirvió de regreso a la Europa de nuestro territorio. Pero señores, ¿y el tabaco nuestro? La importancia que tuvo la fuma y la macá en el desarrollo de una industria tan importante. Es decir, que si le mostramos al turista, cual sea que nos visite en un ceviagro, podemos mostrarle, valga la redundancia, el potencial en otras áreas. La imaginación en este ceviagro es muy importante que se estimule, porque nuestros niños, visitantes especialmente, y los jóvenes, deben ver en el programa de lo que estamos tratando de mostrar la capacidad de cosas que se pueden hacer aquí. Y por eso hablamos antes de emprendimiento, hablamos del turismo y lógicamente de educación. Sin embargo, algo que debe ser siempre considerado es la imaginación del niño. Que cuando vea una artesanía, cuando vea alguna especie, no importa que sea animal o vegetal, se entusiasme, sueñe y vea que realmente si otros países y otras sociedades pueden, nosotros podemos. El ceviagro indirectamente está compitiendo con la televisión internacional y con las redes que mandan sofisticación, pero es que no todas las sociedades pueden adoptar todas las condiciones que se le mandan, y la nuestra hasta cierto punto es una sociedad en transición que necesita aprenderse el ABC como cosas sencillas para ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿cuáles son las metas que debemos pretender todos aquellos que creemos y sabemos que mediante el ceviagro podemos lograr cosas positivas? Es mostrar una nueva generación de productores y consolidar los actuales. Por eso repito, la cachucha que uso de FADI, del futuro agricultor dominicano, es muy importante porque trata de mostrar que una nueva generación, a través de las escuelas, voluntarios, los jóvenes que participan en FADI, o como un programa que sea asumido más seriamente por el Estado dominicano y sus instituciones docentes y las privadas, porque el ejemplo de Estados Unidos, donde se fundó el FADI, en Japón y en Corea del Sur, nos muestran a nosotros, siendo el único país en Latinoamérica, de que es totalmente posible tener como meta lo que dijimos, una nueva generación de productores, además de consolidar los actuales. Nos repetimos, porque es una realidad. Exponer nuevas especies y razas de animales y plantas, eso es obvio. Si el niño, si el joven, si el visitante, si el productor tradicional no sabe o no conoce el rambustán y ve el potencial, no se va a entusiasmar en sembrar rambustán. Si el que produce pacana en la alta montaña dominicana y ve la nuez y nunca la ha visto, pero sí la compra una gente en los supermercados importadas, como lo que sea, pero ve que se puede coger y cultivar la pacana y eventualmente, ligada con chocolate nuestro, producir un cacaíto, un cacao o una barra de chocolate de primera categoría. Mostrar a los visitantes cuáles sean las especies que tienen en el país y que vean su potencial. Por ejemplo, no todas las gallinas se están exhibiendo en este programa, ni todas las vacas se están exhibiendo, ni todas las razas de animales se están exhibiendo, sino las que tenemos en el país. Y si desde fuera llega un visitante latinoamericano o del trópico y ve que aquí hay esas variedades,
o esa diversidad de animales se entusiasma y dice, si los dominicanos lo tienen, si los dominicanos pueden, nosotros también podemos y debemos, como decimos tradicionalmente, nosotros mismos. Exponer esta acción como una actividad pública y privada es muy importante. Porque real y efectivamente, si nosotros no unimos voluntades, señores, las metas país se le hace a uno más difícil de lograr. Sea cual sea el gobierno gobernante, nacional, regional, provincial o municipal, deben unirse al sector privado y viceversa, y darle continuidad. No es que un gobierno lo hizo bien y yo no lo quiero hacer para que no se vea que el otro es que funciona. Y si el otro lo hizo mal, corrígelo. Pero tenemos que aprender a hablar en el mismo sentido. Las ubicaciones posibles, eso es muy importante, porque no puede haber un Ceviagro, a mi entender, en todas las provincias del país, las 30 provincias, vamos a decir, ni en las 8 direcciones regionales de agricultura. Pero comencemos con una o con dos, en los lugares que creamos que se pueden realizar. Y no tenemos que comenzar con 20 razas de ganado bovino, sino en aquellas donde podamos sumarle y crear el mecanismo para que los donantes, los participantes del sector privado o público nacional o internacional, al aportar las semillas de las plantas o las plántulas o los animales, se crea un mecanismo que tú puedes comenzar con 10 vacas, por ejemplo, diferenciadas de ganado lechero y de carne. Pero en el Ceviagro principal debemos todos ambicionar lo más que se pueda. Y ya hemos hablado con el sector ganadero que en términos realistas son dadivosos y aportantes. Además, como es hembras mestizas o puras que se llevarán ahí, no tenemos que tener machos de cada una de las especies. Muy por el contrario, una fotografía de ese animal, sea toro, sea chivo, sea ovejo, un macho cabrio o lo que sea, y que por inseminación artificial se consiga la reproducción y el upgrading, como se dice en terminología internacionales, pero el mejoramiento genético de esos animales, y el productor verá los resultados. Porque Ceviagro no es un negocio. Puede tener conexos negocios si se decide en la comunidad para que sirva de venta y ponerlo al lado para aquel que venga y diga, pero yo acabo de ver tilapias rojas, yo no la conocía. ¿A dónde la consigo? Te la pueden mencionar ahí, quién las vende o vendértela. Pero, que yo también vi una planta de un determinado bien que yo quisiera tenerla, un mango de tal tipo. Y yo lo vi ahí, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿O dónde puedo comprar la mata? Esa conjugación de cosas tiene que decidirla en términos de ubicación las comunidades que trabajarán en eso. Porque realmente todo dependerá para ubicarlo de los fines y objetivos, las condiciones ambientales, las costumbres de los lugareños y los mercados locales o los internacionales. A una comunidad que no entiende mucho de estas cosas que estamos hablando, porque tradicionalmente lo tiene casi todo, hay que hacerle ver que eso que tienen casi todo lo pueden exportar. Cuando tú le dices a alguien que las almendras criollas, si se sabe trabajar, el IIBI, el Instituto de Investigaciones en el país, ha demostrado que usted puede hacer dulce maravilloso con la semilla de las almendras criollas. Entonces nosotros tenemos que estimular la imaginación y el servicio. En las regiones agroproductivas y turísticas principales deben pensarse en poner el Ceviagro. Honestamente, para que el turismo dominicano se fortalezca, y me voy a poner a mencionar uno o dos, porque cualquier zona, si el liderazgo local existe, puede funcionar. Digamos, en el norte, donde comenzó el turismo, en la zona de Puerto Plata y la costa norte, en Punta Cana,
y romana que se ha desarrollado en Higüey considerablemente. Pero señores, si estamos tratando de puntar a Pedernales o a Samaná de nuevo, ¿por qué no miramos eso? Ustedes se imaginan lo importante para que quien visite Samaná pueda ver una colección de frutales, entre ellos de cocoteros, o en Pedernales conocer que en esa zona semiárida con riego por goteo tú puedes tener, tropicalmente hablando, una diversidad de plantas que un turista que venga de la Conchinchina va a decir, pero yo puedo hacer contacto aquí y comprar para llevarme para mi país eventualmente. Las regiones dependen mucho de su gente, cual sea. Eso es así. Otro es estimulando de una manera u otra su establecimiento en consonancia con el pensamiento social de cada una de las comunidades, incluyendo la juventud, porque es la que se va a entusiasmar y se va a educar. Esa es la juventud que, como hablábamos anteriormente, que ve las almendras y dice, pero yo puedo hacer tal cosa. O que está en la playa y dice, pero ven acá, y la uva de playa, no se puede hacer vino, no se puede hacer dulce de uva de playa, de las uvas que la botamos y no la importantizamos y no la sembramos. Sí, ese joven, si va y encuentra un procesado de uva como refresco, como helado, como dulce, o de las almendras que les reitero, ustedes verán que ese emprendimiento va a ser muy, muy importante. Eso solamente se consolida con el liderazgo, honestamente. Y las pruebas son de comunidades nacionales que se han desarrollado tremendamente por ese liderazgo, como el caso de Santiago, en la Asociación para el Desarrollo y todas sus acciones. Pero usted lo ha visto también en el este. ¿O ustedes creen que Punta Cana nació así? Ha explosionado por el entusiasmo de personas entusiasmadas como Rainieri y otros líderes comunitarios, que necesariamente no eran nativos de ahí, pero fueron porque vieron las posibilidades. Los estianos o los norteños, los linieros, los sureños, deben pensar seriamente en sus regiones. En Baní hay un proyecto precioso, pero le falta quizás, como le he sugerido, 30, 40 variedades de mango sembrada de las 100 que hay en el país para diversificar el entusiasmo y la imaginación de las personas. Porque no es solamente mango fresco, ni mango congelado, ni mango seco. Es de diferentes maneras que podemos seguir luchando. La capacidad productiva de cualquier proyecto es importante. La población general de la región tiene que ver eso no como un hobby, y quien lo quieran hacer, los clubes, las asociaciones de productores, lo vea como algo con un concepto, repito, si otros pueden, nosotros podemos y debemos. El potencial turístico lo hemos mencionado varias veces como un turismo nacional e internacional. Hace 20 años era quimérico escribir en la prensa, como en mi caso, hablando del potencial turístico. Hoy tenemos más de 10, estamos cerca de 12. Y quizás yo no lo vea, y quizás muchos de mi edad no lo vean, pero en 10 años más, preparémonos que vamos a estar sobre 20 millones. Siempre y cuando cuidemos el país y nos protejamos de, como dicen comúnmente, las angurrias de los que buscan que el dinero le llegue fácil, no importa con qué metodología. Si queremos realmente y amamos este país, sigamos viendo el optimismo que existe en el dominicano por su propia naturaleza. Bailemos un buen merengue, oigamos una buena música, oigamos una buena actividad, cual sea, que necesariamente no es agroproductiva. Pero señores, si nosotros queremos y creemos en nuestro país y en nuestras condiciones naturales que Dios nos dio, que la Virgen de la Altagracia, la Virgen de la Mercedes, quienes sean que nos protejan, porque aquí sí hay un potencial, si sabemos nosotros real y efectivamente internacional.
no solamente interaccionar personalmente, sino también desarrollar unas relaciones interinstitucionales, como veremos más adelante, de primera categoría. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Las relaciones interinstitucionales en un programa de desarrollo formativo de la población es muy importante. Como siempre decimos, una yunta de 2 bueyes es mejor que un simple buey, pero también varias yuntas combinadas alan la carreta de mucho mejor manera, como lo hace cualquier tren tirando de sus vagones para movilizarse. Las relaciones internacionales deben ser un instrumento formativo de la ciudadanía en sus diferentes áreas y niveles de relaciones públicas privadas para maximizar el capital humano y el económico, funciones de una institución como el CEBIAGRO, producir acercamiento entre sociedades locales, regionales e inclusive internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos vecinos cercanos. El único vecino nuestro fronterizo es Haití, pero tenemos a Puerto Rico, tenemos a Cuba, tenemos a Estados Unidos, Sudamérica, y esas relaciones es muy importante que las tengamos. Los espacios y construcciones de un CEBIAGRO deben ser acorde a los objetivos. Por ejemplo, si construimos con bambú casas, áreas de trabajo de nuestros animales, áreas de almacenamiento, eso va a implicar que es más fácil de copiar. ¿Por qué? Porque podemos producir masivamente bambú, procesarlo inclusive como madera, aunque es una gramínea, la procesamos industrialmente como nos enseñaron los taiwaneses a hacerlo aquí, ya que tenemos una fábrica o un procedimiento, un centro de formación y de uso del bambú. Entonces, esas construcciones deben ser sencillas, pero funcionales, utilizando materiales económicos, como lo es el bambú, las maderas nuestras y otras cosas nacionales. Los equipos y maquinarias a ser utilizadas por los productores deben tener el mismo concepto. El mundo sabe que no conocemos perfectamente quién inventó la rueda. Bueno, que sí, o dónde se trabajó el hierro, y el mundo evolucionó, porque la evolución del mundo no es solamente ir al espacio, también son de las cosas sencillas. Los costos a determinar de este centro variará de acuerdo a donde se ubique y a lo que se quiere y lo que se desee. Su desarrollo demanda de recursos de capital humano, enfatizo el humano, y el económico. Ambos son importantes y van juntos. Por separado es muy difícil que se logre la permanencia de un centro, cual sea, educativo. Las escuelas y las universidades famosas son porque han unido voluntades de capital humano como con el económico. Puede y debe aprenderse que el apoyo estatal, sea bilateral o no, los empresariales que puedan exhibir y vender, desarrollándose una tecnología
y unas relaciones en los serviagros es importante, pero debemos coordinar con los ministerios diferenciables. ¿Cuáles son los ministerios más importantes para un serviagro? Educación, agropecuario, medioambiental, con otros más. Y la presidencia de la República y el turismo y otros que impliquen de beneficio social como industria y comercio no deben participar todos de una manera u otra. El tipo de modelos del serviagro lo concebimos de la siguiente manera. De muchas formas, pero nosotros lo concebimos como un modelo para animales y plantas, que es muy importante esto, porque es uno de los activos principales que tiene nuestra sociedad. No podemos concebirlo con una fábrica de aviones de alto potencial. No. Nuestro potencial está en muchas áreas y en estas están los animales, cuales sean, y lo vamos a ver, y las plantas. Estos sean animales o plantas se pueden mostrar vivos o en medios audiovisuales de maneras diversas que van vida a la exhibición, desde filmación o fotografías. Lo ideal sería presenciales siempre. Los animales de granja de utilidad económica y alimenticia son, al igual que las plantas por igual, por sus diversidades y usos, desde las artesanales a las medicinales o a cualquier otra tipo de plantas que podamos utilizar, las que deben ser expuestas. No sugiero que pongamos un zoológico per se, porque toda exposición de animales es un zoológico. Toda exposición de plantas es un botánico. Entonces, conjugar cosas que convengan a las partes, y las partes somos el todo, básicamente los niños. Y, lógicamente, cada comunidad decidirá su caso. En este centro se deben expresar asuntos como las artesanías de las plantas medicinales para que sean conocidas, o las que son tóxicas para que las conozcamos y evitemos daños, como la gran variedad de las frutas y hortalizas que tenemos y vamos a mencionar, sin no mencionar y ver la fotografía de los animales, que muchas veces son muy llamativos porque son elementos vivos, móviles, que cuando vamos a un zoológico lo vemos diferente a lo vemos en una fotografía. Las plantas no se expresan por igual porque son inmóviles. Ok, y no es verdad que cuando usted ve un bello tomate o una bella lechuga o un bello mango, no le da deseo de comérselo de una manera u otra, o inclusive hasta pensar en cómo elaborarlo. Es servir como modelo a ser replicables, lo que vamos a ver. El serviagro, en su aspecto animal, debe ver con especies y razas avícolas útiles de granja. No vamos a entrar en todos los detalles, pero sí mostraremos algunas de ellas. Las codornices, los faisanes, las guineas en sus 4 líneas, la criolla, francesa, la blanca y la marrón. De las gallinas, aunque las guineas son gallináceas, pero lo que llamamos comúnmente gallinas, debemos exhibir doble propósito y pesadas. Mencionamos algunas, como la Plymouth Rock o Javada, la Rhode Island Red o Colorada, la New Hampshire, la Sexling, la Minorcas, las Cornish, las japonesas, que le llamamos japonesas, que son las que no tienen plumas en los cuellos, porque hay líneas japonesas de por sí. En las ornamentales vemos los kiki o las batán. Ustedes dirán, ¿y nos comemos los kiki y las batán? Sí, algunas sociedades las producen así, porque son animales de 1 libra, 2 libras, como si fueran palomas. Y se pueden producir igual como usted poner una Cornish de 10 o 12 libras. Entonces usted puede ver que en las ornamentales la pueden haber blancas, negras, de diferentes colores, e inclusive la Yokohama, que es japonesa, que eso es la que tira un plumaje precioso. También el ser humano, además de comer, necesita tener respuesta de animales de granjas, fuera de los perros, que son de granjas que nos cuidan y nos protegen, o los gatos que nos cuidan de ratas y otras alimañas, pero también
vemos las ornamentales, las aves ornamentales, como los peces ornamentales, que nos dan vida y espíritu a todos. En las deportivas no podemos soslayar realidades, que el gallerismo en nuestro país es parte de nuestra historia. No tratamos de estimularlo, pero debemos reconocerlo. Y en los ceviagros debemos tener presencia para eso. Porque no podemos de un día a la mañana cambiar actitudes ni historia. En el caso de las deportivas, además de los animales de pelea, también los hay de pelea españoles. Pero también tenemos las Cornish. Ahora bien, para huevos y pollos asaderos, podemos irnos a las razas como la Leghorn, la Highline, la Bantres, los Shaver o la línea Hubbard. Eso no quiere decir que las otras de doble propósito que mencionamos, las Kiki u otras ornamentales, no producen huevos y nos comemos los huevos perfectamente. Perfectamente. Entonces, veamos también otras especies. Los gansos. No es tan común, pero tienen potenciales, tanto los Emden como los chinos y africanos, por su uso y de consumo procesado o fresco, con recetarios nacionales o internacionales, o simple y llanamente porque también algunos de esos gansos sirven como custodios en residencias y en lugares donde se quiera tener, en vez de un perro, un ganso bravo. Las palomas, tan variadas como lo querramos ver, son muy importantes, porque el columbismo o la crianza de las palomas se puede desarrollar como en igual de otros países. Y si otros lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y veamos algunas cosas. De las palomas mansas, las blancas son muy importantes. Las grises, las marrones, las mensajeras, las palomas, inclusive las silvestres, las cenizas, la coronita, caquito, la turca, son importantes que el niño o el visitante en términos general la vea y la conozca, la ame, la proteja o la produzca comercialmente. Las tórtolas nuestras, que son la aliblanca, la redonda, la fifí o la rolita, no dejan de ser menos importantes. Es parte de nuestra vida, principalmente nuestra vida rural. Sin embargo, en las ciudades hoy en día, usted encuentra más tórtolas, fifí o rolita que en el mismo campo, porque estando en el campo las matamos para comer o para entretenernos. En la ciudad la protegemos y no dejan de ser preciosas. En las palmípedas, aunque los gansos, lo mencionamos, son palmípedas, los patos son las más conocidas. Las líneas de criollo que conocemos, blancas, marrones, de diferentes mezclas, blanco con negro, etc., son vitales. Los Khaki Campbells, que son de doble propósito, huevo y carne, o los pequineses por igual, para huevos o carne, deben ser conjuntamente con los patos de la Florida, que conocemos comerciales, que hay otros. De la variedad de patos ornamentales es muy amplia. Están la Florida, están los chorizos que nos llegan aquí desde fuera como animales silvestres. Pero también veamos los patos y las variedades como algo ornamental, algo turístico. ¿Por qué no tener en un Pedernales, o en un Montecristi, o en un Michi, o en un Punta Cana, una colección de aves donde se muestren las aves que aquí tienen potenciales? Ajá, y los pavos. Van a venir los nórdicos, que hoy conocen más de los pavos que nosotros. Sin embargo, el pavo es un nacimiento genético de nuestra América y América tropical, de México, de Centroamérica. Y nosotros podemos mostrar el pavo gris, el negro total, el blanco o el marrón. Entonces se debe mostrar visualmente algunas de las aves silvestres, sean ornamentales, beneficiosas o dañinas, endémicas o nativas. Al ver el ceviagro como el centro educativo, vamos a mencionar los nombres y algunos se le quedarán y le pondremos algunas de las aves que vamos a mencionar. La aura tiñosa, el barrancolí, el bubí, el búcaro, el carrao, la cigua palmera, que es el ave nacional, la cotorra, las cotorritas, el cucú, la cuyaya, que hasta tiene un nombre deportivo, los aguiluchos se le decimos cuyaya, pero las águilas es otro tipo.
los faisanes con un potencial económico tremendo, los flamencos que nos llegan a nosotros desde fuera en las zonas turísticas, gallaretas, el garcilán, las garzas, diferentes tipos de garzas, la blanca, la pequeña grande, los garcilanes igual, los guacamayos, los guaraguaos, las lechuzas, que nos ayudan mucho a combatir insectos en las casas y en la ruralía. El madán sagá, que es muy dañino, porque es una ave tejedora que nos hace mucho daño principalmente a los cereales, pero también le hace mucho daño a las palmas. El pájaro bobo, algunas personas hablaban de que el pájaro bobo alimentaba, porque daba cierta ánimo de comer más a los niños. Pero tenemos el pájaro carpintero, que tiene dos vertientes, o puede ser sano y conveniente o dañino. Es dañino en la mayoría de los casos con nuestras palmas reales y con el cacao. Pero también veamos los pajuiles, los papagayos, el pelícano, el perico, los periquitos, las yaguasas y los zumbadores. Nosotros tenemos en el país diferentes tipos de aves endémicas, pero esto es una exhibición general que le muestra a ustedes su potencial. Mejor carne para un mejor país. Agrofén. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofén. Mejor carne para un mejor país. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Pasemos ahora a los animales mayores. Las razas de ganado, bovino específicamente, las lecheras y las cruzas. Las lecheras y sus cruzas son la Ayrshire, la criolla lechera dominicana, que es un orgullo en la ganadería internacional, el criollo lechero dominicano. El criollo con Holstein o con otras líneas. Veamos el Gir lechero, el Gensing, la Holstein roja, el Jersey, el pardo suizo o el Simmental, entre otras líneas de animales lecheros. Pero de cárnicas y de trabajo debemos ver, por ejemplo, el Angus negro y Angus rojo, el Brangus, cruce de animales como lo verán, el Braford, el Brahman blanco, el Brahman pinto o el Brahman rojo. Los cebuinos, que aunque los Brahman son cebuinos, hay una línea que es per se cebú. Los Charbray, los Charolais, Gusara, Indo-Brasil, Limousin, Mainanju, nuestro Romana rojo, de doble propósito, trabajo y de carne, adaptado, un orgullo dominicano, debe ser y es el Romana rojo, el Santa Gertrudis y el Cenepol. Los animales que ponemos en estas líneas es porque todos están en el país y no podemos decir cuál falta o cuál no, que cada comunidad o cada centro se viagro decida cuáles faltan y vamos a buscarlos. En los caprinos, que son muy importantes,
porque son de doble propósito. Unos son para leche, otros son para carne y otros son de doble propósito. Una vaca es grande, pero una cabra pequeña te puede dar 1 litro de leche diario y alimentar a una familia. Entonces veamos también la caprinocultura, importante, con alpina, los boer, los criollos mestizos, las angora, los anglonubios, los saanen, toggenburg, el La Mancha o la cabra pigmea. Pero si nos referimos a los ovinos, vamos a ver y a conocer sobre los barbados barriga negra, el blanco de Santa Cruz, las mezclas que le llamamos criolla, los Dorper, los Hampshire, los Katahdin, los Pelibuey, los Santa Inés, que cada día están cogiendo más terreno porque son unos ovejos más grandes. Pero señores, en cerdos tenemos que oír la diversidad que pudiéramos tener eventualmente. Mientras tanto, soñemos que se haga algo para el control y evitar que nos siga martirizando la peste porcina africana. Porque el cerdo fue de los primeros alimentos que se trajeron desde fuera y se reprodujeron muy bien y se han adecuado muy bien. Los hay industriales y los hay tradicionales. Veamos cómo serían los Berkshire, el Chester White, el China, el Duroc Jersey, el Hampshire, el Landrace, el Poland China moteado, el vietnamita, el Yorkshire, el cerdo jabalí, el criollo trompa negra y el criollo trompa rojo. Y algunos dirán, ¿y nos van a dejar afuera los conejos? No, veremos también nombres de los conejos como fuente alimentaria de entretención y de producción. Porque ¿quién quita que artesanalmente la piel de una vaca o de un toro o de un chivo, de un ovejo, no puede ser también utilizado como utilizamos la piel de cerdos en situaciones maravillosas, no solamente como para comerla como carne o como le llamamos chicharrón, sino también de la piel de cerdo se saca una piel maravillosa y cara para utilería en vehículos. Pero en el caso de los conejos, la diversidad de ellos también nos muestra las artesanales que se pueden hacer con el conejo. Tenemos la angora, la California, la chinchilla, la gigante de Flandes, la liebre, la mariposa, la Nueva Zelanda, especies que tenemos que seguir fomentando en el país. Bueno, en el caso de los conejos debemos ver otras líneas que son muy importantes, porque no podemos pensar solamente en lo tradicional, sino en lo que podemos comer, lo que podemos producir y exportar. En los conejos hay líneas que son los curíes, son familias, roedores, que no lo estamos desarrollando igual como en otros países. Hay países como Perú que tienen cultura de consumo de los curíes, que exportan y producen 12 a 14 mil toneladas de estas especies y se consumen como alguien consume, por ejemplo, un pollito tierno o una tórtola o un cerdito, en fin. Pero ¿qué pasa? Hay especies acuícolas como las anguilas, el pez boca grande, los camarones gigantes de Malasia y los camarones criollos que tenemos. En carpas, como le llamamos, está la cabezona, la común, que obviamente el nombre lo indica, es la más común, la espejo, la carpa herbívora, la carpa japonesa, que es más ornamental y de atrayente turístico, es preciosa, o las carpas plateadas. Tenemos también la carpa india y otras carpas del mundo. Entonces, el colosoma, que es un pez muy importante, debemos verlo por separado, como debemos ver la lobina o el merobaza. El pez nativo debemos observarlo y estudiarlo, porque aquí tenemos el dajao. Por eso una comunidad se llama Dajabón, por el dajao bello, Dajabón. Las lisas, lisa muy lisa de mar, pero se cosechan también en aguas de interior. El morrón, el salmonete o las viajacas. Pero otras especies que no son criollas, como el pez gato o las tilapias,
que son muy variadas. De los 32 géneros, las principales son la áurea, la tilapia mozambica, la nilótica, la rendalis y la roja, que es la que ha tenido y se ha desarrollado más. En tilapia no debemos dejar de mencionar que es el único pez de agua de interior que produce carne blanca. Por eso su utilización en la industrialización es inmensa. Otro pez importante para el futuro dominicano, cultivado o criado en la alta montaña, es la trucha arcoíris. Esta debe ser una fuente de apoyo masivo para el turismo nacional o internacional. Recuerden ese nombre, trucha arcoíris,